Buenas noches, muchachos. Les traigo hoy una pequeña base de datos. Puse Word Mundo. Tiene tres tablitas: la tablita de clientes, tablita que se encuentra vacía, tablita de médicos, eh, tablita que está vacía, y la agenda. Es de una pequeña, para hacer una pequeña agenda de una clínica. Entonces la tablita agenda, ahí tiene su campo agenda, su campo ID agenda, la fecha, el cliente, el médico, el consultorio y de qué EPS viene. Entonces tenemos aquí ya la agenda y necesitamos agregar los clientes y agregar los médicos para luego poder agregar a esta agenda nuestros nuestro nuestros parámetros de que ya me perdí, perdóname, nuestros parámetros de agenda, o sea, a qué horas y en qué momento va a quedar registrado, y con qué médico y en qué consultorio, bajo qué PS, nuestros nuestros clientes. Entonces procedo a procedo a mostrarles entonces un código que he creado para generar una cantidad de registros suficientes como trabajar con esta agenda. Entonces el código es el siguiente: el primero, para agregar los posibles clientes, es este, donde veníamos trabajando. Ya les explico este fragmento de código aquí. Veníamos trabajando con los arreglos y los ciclos, y este es un arreglo, son arreglos y son ciclos. Para el nombre tengo estos nombres, para los apellidos tengo estos apellidos, para los barrios tengo estos barrios, y tengo ya mi función donde voy a calcular teléfono, cédula, eh, variables que estoy arrancando en cero. Tengo mi variable celular que arranca en 318, pudiese arrancar en 304, funciona igual. Arranco mi ciclo, un ciclo for, donde mi variable índice arranca en cero y trabaja hasta 500. Arranquemos la variable índice en 1 y va a trabajar hasta 500 exactos. Va a ser 500 ciclos, o sea que va a ser 500 inserciones de registros. Tengo mi teléfono digo que es un random entre 10 y 500, y que el celular va a ser igual a celular más el teléfono. Entonces siempre va a ser uno diferente para cada uno. Por tanto, no voy a tener celulares repetidos. Lo mismo va a ser para la cédula. La cédula va a arrancar aquí, se le va a agregar el valor de t, y t va a aumentar su valor en m, y que m va a ser un valor igual entre 10 y 120. Entonces va a aumentar su valor en m. Va a ser igual, t va a ser igual a t más m. Entonces va a cada vez aumentar un poco más las diferencias entre ellos, y no voy a tener ni una sola cédula repetida. Va a ser cédulas alternativas, cédulas que se van a ir aumentando en lo que el random aumente más su número. Tengo mi variable nombre, donde he construido el nombre, diciendo que nombre y apellido es igual a nombre en la dimensión n1, que n1 será entre 0 y 74, que serán 75 nombres, y mi nombre 2 será la misma variable nombre, que es el arreglo, este arreglo que está aquí,
en la dimensión n2, que n2 era un número entre 0 y 74. Entonces lo que hará sumar concatenando con punto y dándole un espacio entre comillas dobles para separar el nombre 1 del nombre 2, lo mismo que del apellido 1 del apellido 2. Listo, y allí construyo el nombre. Prosigo con mi código. Tengo algo que ya vimos, fue un switch case, o sea, según el caso y según cuál caso, lo que tome la variable a, que la variable a es un número entre 0 y 4. Entonces la variable a puede tomar 0 a 4, y en el caso de que sea 0 será calle. ¿Por qué? Porque aquí determino si es calle, carrera, avenida, transversal, diagonal. Entonces, para poder construir la dirección, las direcciones en Colombia normalmente inician de esta manera, a diferencia, por ejemplo, en direcciones en Bogotá, que puede iniciar en la avenida Primero de Mayo. Entonces, Primero de Mayo con 70 y piola, y aquí sí no la voy a tener. Pero digamos que por general en Cali las direcciones son así: diagonales, transversales, carreras, avenidas y calles, porque voy a construir las direcciones y tengo los puntos cardinales, el norte, sur, este y oeste, pero tengo además de eso los que están en el centro. Y por último voy a construir el email. Y el email lo empiezo a construir desde el mismo nombre para darle un username. Siempre va el username arroba el servidor. Entonces, para dar el username voy a tomar el nombre más el apellido, primer nombre más el primer apellido, punto var va a ser un número entre 0 y 120, que está acá, var entre 0 y 93, perdón. Y pasa algo muy curioso, y es que los nombres los tengo en mayúsculas. Los nombres y los apellidos, por ejemplo, si fuera Emanuel Díaz, tendría un problema, que quedaría Emanuel Díaz, un número entre 0 y 93 en mayúsculas. Entonces, para no tener ese inconveniente, he pasado a través de la variable email, la he pasado a través de la función str_lower de la variable email, para que todos esos caracteres me queden en minúsculas. Entonces, ya estando en minúsculas, digo que mi email es igual a lo que me entregó del str_lower, o sea, el nombre más el apellido en minúsculas, con concatenación de punto, la variable servidor. Y la variable servidor va a ser el arroba hotmail, o el arroba gmail, o el arroba live, o el arroba policía.gov.co, dependiendo el valor que tome la variable servidor de correo, que esta es un valor entre 0 y 4. Dicho esto, entonces ya tengo solamente que construir mi dirección. Digo que mi dirección es, si es calle, carrera o avenida, la que he tomado aquí, el espacio, el valor de la variable e, la variable es un valor entre 1 y 50, un espacio, el punto cardinal, que puede ser cualquiera de estos 5, el número que va a corresponder, que va a ser de la variable f, que f está un número entre 1 y 90, y le voy a agregar el valor de m. Al final le voy a poner m, que m es entre 10 y 120. Entonces tengo m, que lo estaba usando también para agregárselo a la cédula, pero pues también se lo adiciono aquí a la casa. Bueno, dicho esto, ya he construido todos y los he guardado en variables. Y ahora sí procedo a explicar el primer fragmento de código, que es el recur once de clase en clase clientes.php. Entonces está aquí
y este lo primero que me dice es que también tiene un require once, o sea que requiere otro archivo, pero ese archivo no lo tengo porque ya es un doble requerimiento que no me lo hace. Entonces tengo el cliente aquí y tengo el class. ¿Y cuál es el class? O cuál es mi archivo clase. Y el archivo clase va a ser donde tenga la conexión con la base de datos. Para este caso en concreto me voy a conectar con la base de datos, con esta base de datos Word, con esta base de datos Word que tiene estas tres tablitas, y me voy a conectar de la siguiente manera. Voy a crear una clase, la clase conectar, abro y cierro, inicio y finalizo mi clase, y dentro de mi clase voy a crear una función, pero esta la voy a crear pública de manera estática, de nombre con, de abreviatura conectar, y le voy a decir primero que va a contener una variable donde voy a guardar todos los parámetros de conexión. Y los parámetros de conexión, ¿cuáles son? Primer parámetro, el MySQL Connect, o sea, me voy a conectar con una base de datos en MySQL. Y esa tiene su sintaxis. La primera sintaxis es el localhost, el usuario. Ya hemos hablado de que los usuarios los puedo cambiar, pero en este momento voy a trabajar con el usuario root, que es el usuario por defecto que tiene todas las posibilidades como administrador. Voy a pasarle a través del MySQL query, voy a pasarle la función setNames, y dentro de setNames voy a decirle que los caracteres van a ser UTF-8, que estos son para el idioma. Y voy a seleccionar la base de datos con el MySQL selectDB y le voy a decir que es mi base de datos Word, y retorno la variable de conexión. Entonces el retorno la variable de conexión, cuando me llamen a la función con, retorno la variable de conexión. Entonces paso a mi código fuente, de mi archivo class cliente, y tengo que es lo primero que hago es llamar al archivo de conexión, al archivo class. Lo primero que hago es llamarlo para que esté contenido dentro de este documento, y creo mi clase trabajo, la clase que les va a dar dolor de muela, la clase trabajo. La inicio y la cierro. Dentro de ella tengo dos funciones. Tengo la función insert cliente, insert médico. En insert cliente tengo las variables que van a ir contenidas dentro de mi estructura SQL, dentro de mi consulta SQL insert into. El insert into con el que voy a realizar la inserción de todos estos clientes, y la misma para la misma función para los médicos. Entonces tengo los médicos y tengo los clientes. Entonces vamos a ver de qué se trata. Es mejor verlo cuando funciona. Entonces tengo aquí en Google, tengo los médicos. Voy a agregar los médicos. ¿Cuántos puedo agregar? Uy, muchos médicos, más de los que necesito. No necesito sino 100 médicos. 100 médicos, no voy a traer más médicos porque me lleno de médicos. Y tengo aquí en mi código fuente, tengo que voy a crear 500 usuarios, 500 clientes. Entonces vamos a crear los primeros 100 médicos. Créeme, 100 médicos le digo, y vamos a ver si eso es cierto. Médicos, no tengo ni uno. Qué bien, algo falló, pero ya miro. Eso es bueno. Ahora le digo, créeme 500 usuarios. Parece que sí.
creando clientes y aquí sí los tengo. Aquí sí los tengo. Bueno, algo falló. Algo falló con los médicos y eso es bueno porque de una vez aprendemos todos cómo se corrigen estos tipos de errores. Entonces, para corregir este error, lo primero que tengo que mirar es aquí en médicos.php. ¿Qué pasó? Médicos.php. ¿Qué pasó? No sé, algo pasa en la consulta debe haber quedado con algún error. Voy a revisar la consulta y la consulta la tengo aquí. Esta es la consulta. Este código lo pongo aquí, reviso la consulta, pauso un momento la conexión con el servidor para que no se ejecute y vuelvo y lo cargo, que me cargue en pantalla y a ver qué es lo que pasa. Tengo la consulta, esta es la consulta SQL que se está pasando a través de la conexión con el servidor y voy a ver qué es lo que dice el servidor acerca de la consulta. ¿Cuál es el error de error en la consulta? Dice, algo está equivocado en tu sintaxis, cierra la línea 1. O sea, que algo pasó. Que algo pasó. Y para corregirlo, hagámoslo de la manera más sencilla. Digámosle que borramos todo esto porque no lo queremos. Le decimos que vamos a hacer un insert. Algo pasó. Y si algo pasó, yo quiero saberlo. Y si algo pasó, yo quiero saber qué fue lo que pasó. Entonces determino que estoy haciendo donde no es. Tiene que ser en médicos. En médicos, un SQL, un insert. Y lo tengo aquí. Ahora sí lo pego. Y tengo los valves. En los valves. En los valves. Algo pasa. En los valves. Dice que el primer parámetro que debo de pasar es el parámetro. Es el parámetro. El parámetro del ID. El ID médico. Pero como hemos hablado en el anterior, o hemos hablado siempre, este parámetro va a ser nulo porque es autoincrementable. El nombre viene nombre en todas, cédula, especialidad y teléfono. He aquí el problema, que la base de datos es teléfono especialidad y teléfono. Especialidad y teléfono, sí señor. Especialidad y teléfono. Entonces especialidad es especialidad y teléfono es teléfono. Ya sé qué es lo que pasa. Bueno, hasta allí va bien. Miremos a ver qué es lo que sucede con mi variable. No sé si es error en la estructura. Miremos la estructura de la tabla. Dice que son varchar. Debería aceptar todo lo que le escriba. Y el teléfono también debería aceptarlo. Entonces no debería tener problema. Dice que es nulo, que es especialidad, que es teléfono. Ejecutemos nuevamente la consulta a ver si mejoró el error. Si el error sigue y le damos continuar. Quedó dos veces valves. Gracias por decirme que quedó dos veces valves. Eso es. Entonces
Volvamos a ejecutar la consulta, cojamos nuevamente el insert. Perdón, es que ya vi dónde está el error. El error es mío. El error es mío. El error está aquí. El punto y coma no debe finalizar antes del paréntesis. Y ahora sí. Cerramos aquí. Miramos a ver si funciona la consulta. Con esto debería haberse subsanado el error. Y ejecuto a ver qué nos dice el... Y se insertó. Entonces voy a proceder a ejecutar el código completo. Está aquí. Y bueno, lo voy a mostrar en pantalla para que se vea, pero lo voy a ejecutar dentro del servidor. Y le voy a decir ahora que me guarde 100 médicos. Y tienen que haberse guardado 100 médicos. Y ya tengo 100 médicos. Bueno, ya me puedo enfermar. Y esto lo estoy haciendo porque vamos a trabajar con dos funciones de MySQL, o dos funciones de SQL, que son las de contar y las de agrupar. Entonces vamos a agruparlos y a contarlos. Entonces, como lo voy a agrupar y lo voy a contar, voy a requerir una base de datos fuerte en el sentido de que no voy a trabajar con uno ni dos archivos, sino con un número grande de archivos. Entonces creé este pequeño constructor donde les muestro cómo con las funciones que habíamos estudiado antes logré crear un pequeño constructor que llenara las bases de datos, y así no tener que digitar toda la base de datos de cero y yo tener que copiar 500 o 600 nombres, que en este momento fue lo que utilicé, con las especialidades de los médicos, con el email de los clientes, con sus números de cédula, celulares, direcciones. Por ejemplo, las direcciones como me quedaron de bonitas. Voy a hacer un poco más grande para que ustedes aprecien la construcción que tuve de la dirección. De la dirección. Pero eso es. Miren, tengo, pone la calle, pone Cuarta Este, número 6733, y me pone el barrio Calimío. Entonces voy a encontrar que el barrio Calimío se va a repetir varias veces dentro de la base de datos, pero bueno, aquí no se ha repetido. Bolivariano, Andrés Sanín, Ignacio. Bueno, se va a repetir entre 500, se va a repetir. Entonces, anuando esto, espero que traten de estudiar este código. Se los voy a dejar aquí con la descripción del video. Y pues nada, que sigan estudiando, sigan practicando, que solamente con práctica se logra desarrollar aplicaciones robustas, se logra satisfacer las necesidades de un cliente. Y es en esto, manos al código. Vamos a darle que esto es de no tener miedo, sino de practicar. Entonces, para que vamos practicando, voy a dejarles este fragmento de código, por cuestiones de que es el archivo index, y el archivo index es el archivo principal de una carpeta de un servidor HTML. Ya lo tengo, entonces voy a comprimirlas en un zip y les voy a enviar la carpeta constructor. Entonces la tendrán que descomprimir y ya saben, la guardan en el SAM, les voy a mostrar la ruta de la carpeta. Donde está aquí en el disco local C, está en el SAM,
dentro del SAN está htdocs, y aquí es donde las clases que les he venido guardando. Y aquí tengo la del constructor, la de los formularios, la del array, y el constructor utiliza eso. Tengo el archivo index, el de médicos, y tengo las dos clases que he creado. Entonces estas se las voy a comprimir. Un nuevo archivo zip y perdón, un nuevo archivo zip que se llame constructor, y aquí voy a agregar este, y ahora los tengo aquí, y aquí está todo. Este archivo se los voy a compartir con la descripción de este video. Espero que la pasen bien, que tengan un buen fin de semana y que descansen. Hasta una próxima ocasión.